Desesperanzada y melancólica, estaba sentada en el andén. El sol de la tarde anunciaba la noche, mientras ella permanecía sentada y dopada por tranquilizantes para apagar la imagen de su amor, el que yacía postrado en una cama, en coma. Sentada en el andén de la estación de la línea 4, se disponía a abordar el tren un día más para volver a casa y con su fuerza de mujer poder abrazar a la hija pequeña que no comprendía el grave estado de su padre. Todo era dolor hasta ese minuto, pues en su hija veía la mirada de su amor que estaba luchando por su vida en una cama de hospital. Rocío pensaba, mientras esperaba el tren, pensaba en los amigos que desaparecieron, en los absurdos consejos y palabras de ánimo que abundan en las redes sociales, mensajes de una generación digital que no logra sintonizar con el dolor del otro y que con palabras escritas en una plataforma digital intentan manifestar su presencia, que en el estado de lucidez dolorosa de Rocío es la más clara ausencia de los que consideraba suyos. Los 3000 perfiles de su Facebook se reducían a su madre y a su hermana, quienes prestaban sus brazos para sostenerla mientras lloraba. Rocío seguía sentada en uno de los asientos de color anaranjado de esa estación que recordaría por el resto de su vida. Las letras azules que nombraban la estación con el nombre del hospital, incluso cuando todo terminara, nunca serían un destino gustoso para una mujer que sabe que en ese lugar es donde no solo agoniza un hombre, sino que para ella, en ese lugar, y tras bajar la escalera de la estación, se encontraba su amor, el padre de su hija, un sustento, una historia, momentos, aromas y colores, cosas que a una mujer que ama defiende con su sangre. Y Rocío seguía sentada en el andén, sola y triste, con ganas de despertar de la realidad. Sentada esperando que los 8 minutos de frecuencia pasaran para al menos llegar y abrazar a su hija, mirando los rieles y pensando, las voces en la cabeza de Rocío no se callaban, la obligaban a pensar, idealizando posibilidades y enfrentando noticias terribles sobre su hombre, aunque aún no hubiesen pasado. Nada bueno le había pasado desde hace más de un mes. Las conversaciones se limitaban a contar lo terrible de su situación. El universo no deseaba conspirar a su favor. El universo no le permitía sonreír, y así era como la bibliografía de Coelho no tenía sentido para Rocío. Era como si Arthur Schopenhauer de pronto hubiese tomado el timón de la vida de Rocío y le hubiese encauzado sus ideas, y a través de ella concretase todo su pesimismo y falta de fe. Y los 8 minutos no pasaban, ni un solo milagro que le permitiera a Rocío llorar por un buen motivo, esperanza o piedad, cualquier cosa que la alejara de sus dolorosos pensamientos. Mientras tanto, el conductor del tren que transportaría a Rocío a casa se aproximaba, deteniéndose en cada una de las estaciones previas al encuentro, entregando los mensajes reglamentarios, próxima estación y precaución con el cierre de puertas, sentado en su silla, atento a las condiciones de la vía. Llevaba puesta su camisa remangada y su pantalón retocado, ya que no había de su talla. Era posible ver las costuras hechas por la máquina, hilachas que no se atrevía a quitar por miedo a exponer por error sus piernas o alguna parte de su ropa interior. Frente a eso, prefería las hilachas, que tampoco calzaban con el color original del pantalón, y aunque se asemejara, era evidente la diferencia de un color y de otro. Dio el aviso de cierre de puertas una estación antes de llegar a donde se encontraba Rocío, mientras miraba por el espejo, presionando el botón que cerraba las puertas de los 6 coches que componían el tren. Una vez cerradas las puertas, verificó que las señales estuvieran listas y se dispuso a avanzar. La mano en el manipulador y las ruedas de acero comenzaron a rodar sobre los rieles. Y así es como ambos cruzarían sus caminos. El conductor ingresó atento al andén, y es que un conductor de metro nunca sabe cuándo alguien depresivo podría lanzarse buscando terminar con su angustia interna. Muchos conductores son verdugos involuntarios, y particularmente el conductor de este tren no deseaba por ningún motivo ser parte de una escena así. Es por eso que agudizaba su mirada cada vez que ingresaba a una estación. Son muy especiales los ingresos a las estaciones, ya que desde la cabina del tren se logra ver cada detalle del rostro de los pasajeros. Por desgracia,
no es posible distinguir posibles saltos a la vía. Y con la agudeza que lo caracterizaba, logró distinguir a la pasada una cara familiar poniéndose de pie. Era Rocío, despegando su cuerpo de esos asientos de color anaranjado. Una decisión tiene el poder de cambiarlo todo. El conductor identificó a Rocío. Sabía quién era, sabía por lo que estaba pasando, conocía su dolor y sin embargo llevaba más de 6 años sin hablarle o abrazarla. Mientras Rocío tomaba asiento y se disponía a seguir con su doloroso regreso a casa, el conductor sufrió un lapsus y viajó a su interior. Era un solitario, poco sociable, sin amigos. La mayoría de las personas lo considerarían un amargado o poco amable. Sin embargo, este conductor entendía el valor de los momentos, sabía que una palabra puede derivar en algo bueno o malo, y por alguna razón estaba intentando juntar buenos momentos, acciones positivas para presentar en el más allá, quién sabe. Y esa presión en su estómago abrió en su cerebro una opción simple pero efectiva en la situación de Rocío, considerando que no podía dejar el tren solo para ir a saludarla y tratar de apaciguar su dolor, ya que atrasaría la línea. Por lo demás sería sancionado, entre otros motivos. El conductor se dispuso a observar detenidamente el pupitre de su máquina. Lo único que tenía disponible era el micrófono con el que entregaba los mensajes a los pasajeros. Entendiendo que estaba trabajando, dio el anuncio de cierre de puertas, asegurándose por el espejo que la joven había subido al tren. Luego cerró las puertas y echó a andar el tren, y rápidamente se dispuso a pensar en qué decir. Como si lo hiciese para una obra de teatro, ensayó en su mente, hasta que finalmente oprimió el botón que abría la comunicación con el salón a través del micrófono, y, sin dejar de mirar la vía mientras el tren continuaba con el rodado, acercó su boca al micrófono y dijo: Metro de Santiago y especialmente su conductor le envían un afectuoso saludo a Rocío, quien ha pasado por momentos muy difíciles. Desde aquí te digo, ánimo, Rocío, y mucha fuerza. Una vez terminada la frase, apagó la comunicación e intentó continuar el viaje con normalidad, pero tenía una alegría interna. Oculta en su rostro había una sonrisa, y es que sentía que acababa de devolverle algo al mundo. Pero con el andar se preguntaba si había logrado mejorar en algo el día de Rocío con tan insignificante gesto. Mientras le asaltaban estas dudas, Rocío estaba reaccionando al mensaje, pues cada palabra había resonado en su ser. Se había puesto de pie, casi vomitando de la emoción, y caminó por el interior del tren hacia el asiento más cercano a la cabina del conductor. Ahí se sentó y lloró casi todo el camino hasta su estación de destino. De alguna manera, para ambos ese era un momento para recordar, y para bien de ambos, y para Rocío era un lindo momento, sorpresivo y lleno de energía que la reanimaba. Cuando llegó a la estación, Rocío bajó mirando a la cabina del conductor. El que la vio por el espejo y se puso de pie, abrió la puerta y se encontró con ella. Ambos, sin decirse una palabra, se abrazaron en lo que fue una muestra de cariño honesto y eterno. El tiempo había logrado que no se olvidaran. Ni siquiera los años sin verse ni los cambios físicos permitieron que se desconocieran, aunque es necesario aclarar que el conductor era el más perjudicado por el tema de los cambios físicos, considerando su aumento de peso, y el que estuviese a solas con una máquina de pelo había terminado en el rapado total frente al espejo días antes. Pero las cosas no pasaban porque sí, y es que el estar pelado y más gordo hicieron que Rocío fantaseara en su dolor con su amor. De hecho, el apodo de su hombre amado era Papá Pelado. Para ella, el conductor fue un ángel que le envió un mensaje desde el cielo y le entregó un abrazo honesto y desinteresado que le recordó la imagen de su amor. Rocío tenía ese día algo lindo que contarle a su familia y lloró porque se sentía acompañada. Debido a que el mundo no se detiene por nadie, tampoco lo hace la frecuencia del transporte público. Una vez terminado el abrazo, el conductor cerró las puertas sin dar el aviso desde la platina lateral y sin ingresar a la cabina, avanzó desde la puerta con su tren hacia el túnel en estación Grecia, mirando a Rocío, y Rocío mirándolo a él desaparecer, él hacia el terminal, ella hacia la casa en donde la esperaba su bebé. Ese día fue particular, ese día está guardado en sus corazones. Son esos días que le dan sentido a la vida y que nos recuerdan que las acciones son poderosas tanto para hacer el bien como el mal. Puede que en esa historia haya un insignificante mensaje, pero una decisión quizás puede hacer algún cambio en este mundo.